del Evangelio de Juan. Era antes de la fiesta de la Pascua. Sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas Iscariote, el de Simón, que lo entregara. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que de Dios venía y que a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jarra y se puso a lavarle los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dijo: Señor, ¿tú lavarme los pies a mí? Jesús le replicó: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. Simón Pedro le dijo: entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También ustedes están limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, ustedes también lo hagan. Este hermoso texto que hemos escuchado es el texto del Jueves Santo. El Tríduo Pascual comienza con la proclamación de este precioso texto. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. ¿Saben qué fue lo que hizo Jesús en este momento? No se queden en que Él lavó los pies. Además, tengan en cuenta que para la época lavar los pies es una acción muy humillante, muy vergonzosa. Recuerdan que ayer les hice caer en la cuenta que Abraham, con todo y que la visita era el Señor, no le lavó los pies al Señor. Les dio agua para que los laven ustedes. En cambio, Jesús lava los pies de sus discípulos. A Pedro le llama tanto la atención eso que dice: no, yo no me voy a dejar lavar los pies por vos. ¿Cómo te ocurre que yo me voy a dejar lavar los pies? Jesús le dice: si no te dejas lavar los pies, no tienen nada que ver conmigo. Ah, no, si es así, sí. Se calentó el parche. Si es así, sí. Pero no se queden en que Jesús lavó los pies. Jesús se agacha para lavar los pies a los discípulos para mostrarles ¿qué? Humildad, el amor, el servicio, que somos sus hijos, que los estaba perdonando, claro está. Pero saben, todo lo que ustedes están diciendo es verdad: humildad, servicio, amor, perdón, entrega, todo eso es verdad, pero lo hace ejemplo de vida. Pero lo hace fundamentalmente para que estos discípulos vean a la cara, gracias mi hijo, vean a la cara a quien no se puede ver a la cara.
Es decir, para que vean una instantánea del rostro del invisible. Dicho de otra manera, es como si antes de despedirse para irse a la cruz, les dijera, ¿quieren ver a mi papá? Ya se los voy a mostrar. Y se postró para lavarle los pies. Ese es el rostro de Dios. En esta tarde, si ustedes me lo permiten, voy a intentar mostrarles el rostro de Dios para que se lleven a la casa la foto de su papá. Comencemos. El trabajo de esta tarde es una contemplación. Yo ya les había dicho ayer que a mí me gusta por las tardes dedicar a la oración de contemplación. Hoy vamos a tener una limitación. La limitación es que estamos ya de salida, estamos ya terminando los retiros, algunos ya tienen empacado, otros que son, nunca falta el acelerado, ya tiene todo montado en el carro. ¡Ay, los vi! ¡Ay, los! Muy bien. Ya hay unos que ya llamaron Federico, yo creo que por ahí a las 6, para que vengas a recogernos. Muy bien. Entonces ya estamos de salida y eso obviamente no es el mejor ambiente. Esta tarde ya no tiene que pesar, en ese sentido ya no tiene toda la densidad ideal, porque ya es una tarde de despedida. Es como el último día, cuando uno va de vacaciones, el último día que ya no se disfruta, porque es ya uno, la mamá diciendo, bueno, guarden todo, dejen por fuera solo la pantaloneta porque vamos a ir por última vez al mar. Y entonces es como esa metida al mar ahí a la carrera y ya, y sequemos la pantaloneta y va la bolsa del éxito y meterla acá en este guardadero y ya es aburrición y pedimos el taxi, salimos para el aeropuerto y ya es ese calor y esa sudadera porque era que no sale el avión siempre retrasa, llega uno a Río Negro como a las 12 de la noche para que lo atraquen en el camino. Es en cambio lo bueno que fue el día anterior, porque es que el día anterior todavía no era la salida. Hoy estamos de salida y llevamos las de perder, no vamos a tener prácticamente rato de reflexión, sino que terminamos la charla, hay un pequeño break para tomar el cafecito, lo que sea, y para darme a mi tiempo como de hacer así y nos subimos a celebrar la Eucaristía para podernos ir, porque tampoco podemos salir de aquí a las 8 de la noche. Quedamos en salir hacia las 5:30 y por lo tanto tenemos que estar empezando la Eucaristía hacia las 4:30. Sin embargo, yo les voy a proponer que mientras estoy dando la charla y sobre todo mientras vivimos la Eucaristía, que yo les invito desde ya a que sea el momento cumbre en el que todo va a terminar, esa Eucaristía dominical del Señor de la vida. Mientras vivimos todo esto, contemplen, y contemplar es mirar a Dios y ver qué sentimientos hay dentro de mi corazón. Y yo les voy a llevar de la mano para que contemplen al Dios que nos anunció Jesucristo. En todas las religiones el hombre se tiene que postrar delante de Dios, pero en la fe que nos anunció nuestro Señor Jesucristo, Dios se postra delante de nosotros para lavarnos los pies. Les voy a enseñar ese Dios distinto, ese Dios que es una novedad, ese Dios que era tan diferente que por culpa de ser tan diferente le causó a Jesús la cruz, porque el mundo no estaba preparado para un Dios que amara hasta el extremo. Vamos a dividir esta reflexión de esta tarde en dos momentos. En un primer momento voy a hacer una explicación un poquito filosófica que es necesario hacer para empezar a cambiar el chip de la cabeza. Ese chip que nos programaron cuando éramos chiquitos a punta de catecismo, a punta de cantaletica y cosas por el estilo. Entonces primero tenemos que cambiar aquí como una clavija. Y después de cambiar la clavija nos vamos a meter con unos textos. Yo los voy a llevar a mirar un capítulo del Evangelio de Lucas que es un monumento. Ese capítulo del Evangelio de Lucas es el gran rostro de Dios que se ve en muchas partes, como en el texto que acabamos de proclamar del lavatorio de los pies, pero ese capítulo es un capítulo precioso que ustedes conocen, pero que yo les voy a colaborar para que le acaben de sacar más jugo.
Después de eso, otro texto que es muy bonito, unas poesías que están en la Biblia, que yo creo que ustedes no sabían que están en la Biblia, ya de ahora en adelante saben que están en la Biblia. Además les voy a adelantar que ya muy prontico, en un mes, las van a estar oyendo cada vez más seguido, porque son los grandes textos del Adviento, de la preparación para la Navidad. Vamos mirando esos textos, yo confío en que quedemos bien llenos de la presencia de ese Padre, y que mirando y mirando y mirando a ese Padre, nos inflamemos en unos sentimientos. ¿Cuáles sentimientos? Los sentimientos de responder con amor al que con amor nos ha amado. Y que nos vayamos de este lugar, nos vayamos de este fin de semana que hemos compartido, inflamados en amor de Dios. ¿Por qué? Porque lo hemos visto cara a cara, como un hombre habla con su amigo, como un hijo habla con su padre. Primero la explicación un poquito filosófica. Cuando hablamos de Dios, no todos entendemos lo mismo. Cuidado con la palabra Dios. La palabra Dios es un poquito traicionera. Y la palabra Dios es un poquito traicionera porque la palabra Dios en verdad es una palabra más filosófica que escriturística, es decir, que de fe. Cuando Jesús nos habla de Dios, no dice Dios. Cuando Jesús habla de Dios, dice Padre. El nombre de nuestro Dios es Padre. De una vez les adelanto, el nombre de nuestro Dios no es Jehová. De hecho, Jehová son las consonantes que son con las vocales que no son. Nunca el pueblo judío llamó a Dios Jehová, lo llamó Yahvé. Son las mismas consonantes, pero cambian las vocales. Pero ese es el pueblo judío. A propósito, cuando ayer cantábamos Santo, 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 dicen los querubines, Santo, Santo, Santo es nuestro Rey, yo calladito dije Jesús. Porque es que el Rey de los cristianos es Jesús, no Yahvé. Yo no soy judío. Si quieren ser judíos, por lo pronto, todas las mujeres me hacen el favor y se me salen. Claro, jueguen. ¿Ustedes son cristianos o judíos? No hemos podido. Los cristianos tenemos una revoltura, la cosa más horrible. Qué pena, pero mi Dios no se llama Yahvé. Ese es el Dios de los judíos, que se llama Yahvé. El Dios de nosotros se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la Santísima Trinidad. El Padre, nuestro Dios, que se nos revela en su Hijo Jesucristo en todo igual a Él y que actúa en nosotros a través del Espíritu, que es con los otros un mismo Dios. Hermanos, es la esencia de nuestra fe. Pero esa esencia de nuestra fe nos vive olvidando a los cristianos. Tenemos un enredo, la cosa más horrorosa. Voy a hablar para comenzar de dos esquemas. Un esquema que voy a llamar el esquema de fe y otro esquema que voy a llamar el esquema de religión. ¿Qué es una religión? Una religión es una estructura humana de relación con la divinidad. ¿Qué es una fe? Una fe es una experiencia revelada de la relación de Dios con nosotros. Lo dije muy rápido, pero no me preocupen porque voy a ir despacio. ¿Qué es una religión? Es una estructura humana. Humana significa hecha por hombres, en la cual se establece una relación del hombre, del ser humano, con la divinidad. El hombre se quiere relacionar con Dios. Por lo tanto, como el hombre se quiere relacionar con Dios, lo típico de un esquema de religión es una línea ascendente. El hombre que sube hacia Dios. Dios está arriba y el hombre quiere llegar arriba a donde está Dios. Y para llegar arriba a donde está Dios, el hombre recurre fundamentalmente a dos realidades. Por un lado, a una parte ideológica de lo que es Dios y por otra parte a una realidad práctica de lo que es Dios.
En la parte ideológica es, para poder llegar a Dios tengo que tener un concepto de Dios. Eso es la parte ideológica, conceptos sobre Dios. ¿Cómo se arman los conceptos sobre Dios en la tradición, en la religión? Los conceptos sobre Dios se hacen fundamentalmente a partir de dos fuentes. Una fuente es el mito y otra fuente es la filosofía, es decir, el conocimiento humano. Una fuente el mito y otra fuente la filosofía. Padre, cuando usted está hablando ahí de religión, ¿de qué religión está hablando? De todas. La religión de los chichas, la religión de los incas, las religiones paganas, las religiones antiguas, las religiones primitivas. De lo único que no estoy hablando es de la fe cristiana, es de lo único que no estoy hablando. Es más, hasta incluso a muchas cosas del judaísmo esto se aplica. Solo que el judaísmo lo voy a dejar para el final, para este papelito en blanco que tengo acá. Del judaísmo todavía no he hablado. El judaísmo es la religión de la época de Jesús, contra la que Jesús peleó. Jesús no peleó contra el César. Jesús peleó contra la estructura que tenía postrada a la gente en su época, que no era el César. La estructura que tenía postrada a la gente de su época era la religión judía. Porque la religión judía era la que condenaba a la gente a ser impura, impura, impura. Y a no poderse encontrar con un Dios de misericordia. Entonces aquí estoy hablando de cuánta religión existe. Todas las religiones humanas tienen este esquema. Por eso miren, todas las religiones tienen mitos. Y cuando vivimos la fe cristiana como si fuera una religión pagana, porque muchos cristianos vivimos la fe cristiana como si fuera una religión pagana, también tenemos mitos. Por ejemplo, si empieza a llover, queme ramo bendito, que eso arregla la lluvia. Eso es un mito, me perdonan. Otra cosa es que eso te funcionó pues de buenas que sos. Pero que yo sepa, me imagino que quemar ramo bendito no arregla una tormenta. Son miticos que manejamos. Y ustedes fíjense, todas las culturas, todas las diferentes religiones, indígenas, tradicionales, etcétera, todas tienen sus mitos, que si el dios de la luna se encontró con el dios de aquella montaña, y que si esto, y tuvieron 2 hijos. Fíjense que todas las religiones están montadas sobre unos mitos y sobre unos relatos mitológicos que intentan explicar por qué existe la guerra, por qué esta montaña es como así, de esta manera, por qué sucedió lo que sucedió. Son los relatos míticos que entran a intentar explicar lo inexplicable que es Dios, que es inalcanzable. Como Dios está más allá de todas las posibilidades, toca explicarlo a través de mitos, no hay de otra. La otra posibilidad para explicar a Dios es mediante el conocimiento humano, mediante la filosofía. Y entonces nos hacemos una imagen filosófica de Dios. Por ejemplo, típico, toda realidad del mundo es un efecto y ese efecto debe tener una causa. Si todos los efectos tienen una causa, hay que suponer que debe existir una primera causa, la cual a su vez no tuvo causa, y esa primera causa incausada es la causa de todo lo demás. Esa causa incausada es Dios. ¿Le sonó como un trabalenguas? Muy bien. Es filosofía medieval tradicional. Y esa filosofía medieval tradicional, que es muy bonita, te explica que Dios es el motor inmóvil. Todo se mueve gracias a que Dios fue el motor que hizo mover todo. Pero a mí, incluso desde que era un estudiante de bachillerato, cuando me explicaban el motor inmóvil y la causa incausada y el ordenador de todo lo que existe, y si todo tiene orden es porque alguien puso el orden, y el que pone el orden tiene que ser un ser inteligente, y ese ser inteligente que pone orden a todo debe ser Dios, y todos los seres somos contingentes, pero como todos los seres somos contingentes, debe haber un ser que no es contingente, sino que debe ser necesario, por lo tanto Él es necesario que exista para que los demás que no es necesario que existamos podamos existir. Yo siempre dije, qué pena, pero no me parece a Dios. Ese es un Señor muy serio, muy poderoso, muy trascendente, muy grande, pero no sabe a Dios. Y sin embargo, eso es lo que la mayoría de la gente tiene en la cabeza cuando se utiliza la palabra Dios. Una vaina trascendente, poderosa que organizó el universo. Y eso no es el Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Eso es un concepto racional humano. Es un Dios fabricado por el hombre. De ese Dios yo soy ateo. Es un concepto fabricado por el hombre. Ese Dios organizador del cosmos. Ese Dios energía. Así tan nueva era, ¿ok? Yo siento que hay una energía en el cosmos. Hombre, los antiguos bosquimanos, los hombres de Java también creían que había una energía en el cosmos. No hemos avanzado. Después de siglos de civilización todavía seguimos pensando que hay una energía en el cosmos. Dios no es una energía en el cosmos. Al menos el Dios de Jesús no. Eso es una fabricación humana. Peor todavía, ¿cómo es ese Dios? Y entonces la filosofía te habla de los... Primero que todo te da un concepto de Dios. El Dios perfecto, el Dios ese grandote, el Dios ese es un invento humano, eso es filosofía humana. Pero fuera de eso te dice cómo es, le da unos atributos a ese Dios. Les recuerdo los atributos de Dios. ¿Cómo se fabrican los atributos de Dios? Se fabrican de la siguiente manera. La filosofía plantea al ser humano y planteando al ser humano se pregunta qué cualidades tiene el ser humano. Y dice, estas cualidades Dios las debe tener de manera absoluta. Ejemplo, el hombre es poderoso, Dios es todopoderoso, omnipotente. El hombre tiene sabiduría, Dios todo lo sabe, es omnisapiente. El hombre está presente en el mundo, Dios está presente en todas partes, es omnipresente. Ahí tienen una manera de definir los atributos de Dios. No es porque lo hayamos visto y sepamos que Dios es así. Es porque nos imaginamos que las perfecciones nuestras Dios las debe tener en grado sumo. Al revés, miramos al hombre y pensamos cuáles son sus grandes defectos. Y nos imaginamos que Dios no puede tener esos defectos. Por ejemplo, el hombre sufre. Dios no sufre. Es impasible. El hombre cambia. Dios no cambia. Es inmutable. El hombre se mueve. ¿Y por qué se mueve? Porque es imperfecto y por eso necesitamos cambiar de posición. Como Dios es perfecto no necesita cambiar de posición, por lo tanto Dios no se mueve, es inmóvil. Dios para la filosofía es inmutable, impasible, inmóvil, inmamable. No se lo aguanta nadie. Y la mayoría de los problemas de fe que tiene la gente no es con el Dios de Jesucristo. La mayoría de los problemas de fe que tiene la gente es con el Dios de la filosofía. Si vos sos omnipotente y manejas todo el cosmos, ¿por qué permitiste que mi papá se subiera en el avión que se iba a caer? Reclamarle a la filosofía, pero ese no es el Dios de Jesús. El Dios de Jesús no organiza el cosmos, no organiza la caída de aviones, no organiza los cánceres, no reparte úlceras, no arregla duodenos. El Dios de Jesucristo está con sus hijos en el avión que va bien y en el avión que va a caer. El Dios de Jesucristo está en el corazón de sus hijos cuando están sanos y cuando están enfermos. Y a veces ese hijo enfermo se cura y a veces no. Pero Dios no es esa imagen fabricada por la filosofía. Por ejemplo, el Dios de Jesucristo impasible. Dios no siente. Dios no siente. Pregúntenle a Jesús. No sintió la pasión. La revelación de todo el Nuevo Testamento es que a Dios le duele el pecado humano. La filosofía, ese cuento de que Dios no siente, no se aplica al Dios de Jesús. Todo lo contrario, el Dios de Jesús es el Dios que siente dolor. Es el Dios que se solidariza por completo con el que sufre. Es el Dios que se mueve al encuentro del pecador, de inmóvil no tiene nada. Es el Dios que está dispuesto a lo que sea con tal de acercarse al que sufre. Dios no se parece al Dios de la filosofía. No estoy diciendo nada demasiado extraño. Ya en el siglo XVIII Pascal dijo lo siguiente: Dios de Abraham,
Dios de Isaac, Dios de Jacob, el Dios vivo, no el Dios de los filósofos. Y sin embargo, la mayor dificultad que nosotros tenemos para encontrar al Dios verdadero es la imagen del Dios filosófico que tenemos acá. El Dios grandote, el Dios poderosote, el Dios que todo lo arregla, el Dios que si le diera la gana me podía quitar hasta las caries. Ese problema lo tenemos acá, y ese Dios, lo siento, no es el de Jesucristo. Es un Dios inventado por el pensamiento humano. Pero el Dios de Jesucristo no es así. Ahora, para poder vivir desde el punto de vista de la experiencia, para poder vivir desde los actos este Dios, ¿qué se hace? Entonces se recurre al rito. Tenemos ritos. ¿Y el rito para qué sirve? El rito sirve para dos cosas fundamentalmente. Primero, para ganar la benevolencia de Dios. Porque como Dios es tan alto, tan grande y tan inaccesible, hay que conmoverlo. A Dios toca conmoverlo, porque no se conmueve fácilmente. ¿Y por qué no se conmueve fácilmente? Porque recuerden que es omnipotente, omnisapiente, omnipresente, inmutable, impasible, impepinable, infinitamente y cansón. ¿Ustedes creen que un tipo que no siente uno lo conmueve? Pero la imagen que tenemos los seres humanos de Dios es más la imagen de un rey medieval. Miren muchas de las oraciones de las viejitas, que me perdonen las viejitas. Aquí afortunadamente casi no hay viejitas. Imagínense que Dios está allá en un trono. Y la imagen que manejamos la mayoría de los cristianos, sobre todo en esas oraciones de la viejita, es: oh Altísimo, omnipotente, oh Señor, ¿quién podría llegar a tu presencia? Oh. Y entonces lo vemos como tan lejos que uno, yo, pecador, que no merezco acercarme a ti, tú tal vez no me miras porque no puedes desde tu alta majestad, altísimo, inalcanzabilísimo, insoportabilísimo, Señor. Y por eso toca mandarle razones. Toca decirle a la Santísima Virgen María, que es más de confianza: anda a decirle a tu hijo, que tenga misericordia con nosotros. Y entonces la Virgen, que es más de confianza porque es mamá, va: mi hijo, que le mandan decir que si puede ser mejor persona, que es que usted está como últimamente como bravito, ¿eh? Pero como con la misma Virgen en ocasiones le da uno como pena, entonces uno agarra a San Judas, que es el de las causas imposibles. Uno agarra a San Judas y le dice que le diga a la Virgen que le diga a Jesús. Pero como uno es tan pecador, a veces incluso le dice al padre Rigoberto, que es muy santo, que es el que confiesa en la parroquia, que le diga a San Judas, que le diga a la Virgen, que le diga a Jesús. ¿Se dan cuenta? ¿Y todo por qué? Porque partimos del dato de que Dios está tan arriba que es difícil de conmover. Y lo primero que tenemos que hacer es intentar ganarnos su benevolencia. Cuando en la fe cristiana es todo lo al revés. ¿Saben quién es el que es difícil de conmover? Nosotros. Nosotros somos los que tenemos el corazón duro. Y es Dios mandándonos razones con los profetas, con la Santísima Virgen María, con San Judas, patrono de los imposibles, hasta con el padre Rigoberto, que es muy buen confesor, pero sobre todo a través de su hijo: ¡hey! Déjate encontrar, déjate perdonar, deja que yo llegue a tu vida. Y uno cree que el que se está haciendo lo importante es él, porque ese es el esquema típico de las religiones.
Por eso no les extrañe que muchas religiones hicieron pirámides para poder llegar a Dios, porque Dios está muy arriba. En cambio el Dios cristiano se subió fue a una cruz, no a una pirámide. Primera cuestión, para la que sirve el rito, para remover a Dios a ver si se conmueve. Y segunda, más impresionante, para que Dios haga mi voluntad. Lograr que Dios haga lo que yo, ¿se acuerdan del ego? Lo que yo quiero. Lograr que Dios haga lo que yo quiero que haga. Ahora, como ese Dios es difícil de conmover, hay que pagar un precio. Piensen, por ejemplo, en el esquema religioso en ciertas civilizaciones americanas. El Dios de la lluvia era un Dios muy violento, y era un Dios muy violento, ¿por qué? Porque podía quitar la lluvia, y si quita la lluvia, nos quedamos sin maíz, y si nos quedamos sin maíz, nos quedamos con hambre. Por eso nos imaginamos al Dios de la lluvia violento. En culturas de América, el Dios de la lluvia es un Dios agresivo. En la sabana de Bogotá, el Dios de la lluvia es un sapito. ¿Por qué? Porque no para de llover. Claro. Entonces los indios de la sabana de Bogotá creían que el Dios de la lluvia era simpático. Pero donde la lluvia no abunda, el Dios de la lluvia es como complicado. Entonces hay que conmoverlo. ¿Cómo lo conmovemos? Sacrifiquemos nuestros niños. A nuestros niños los podemos tirar por las escalinatas de una pirámide y caen al fondo. Y mientras van cayendo por las escalinatas, los niños lloran. Y esas lágrimas de los niños conmueven al Dios que nos va a regalar la lluvia para que volvamos a tener maíz. Eso explica en gran medida los sacrificios humanos en muchas de las culturas del mundo. Como el Dios es difícil de conmover, usted quiere que Dios le haga un favor. ¡Ey! ¿Usted qué va a dar? ¿Cuál es la parte que usted pone? Para que Dios lo escuche, usted tiene que sufrir algo. No hay de otra. Porque Dios es difícil de conmover. Toda la cultura esta, por ejemplo, en el Antiguo Testamento critican muchísimo dos cosas: el culto a Baal y el culto a Astarte. Baal es el dios de la naturaleza. ¿Qué exige Baal? Que el primer hijo sea de él. Por lo tanto, el primer niño era quemado en la hoguera en honor a Baal. ¿Para qué? Para poder seguir teniendo niños y tener naturaleza. Yo hago un sacrificio que es matar un niño para poder tener. En el capítulo 24 del Génesis, el libro del Génesis da una explicación de que el Dios verdadero no quiere eso. Se le aparece a Abraham y le dice: entrégame en sacrificio a tu hijo. Y Abraham se va a entregar en sacrificio a su hijo. Y cuando ya le va a hundir el puñal, Dios le dice: no le hagas daño al niño. Yo lo único que te pido es que me obedezcas. Yo no pido sacrificios humanos. ¿Ven qué diferente? Y sin embargo todavía hay personas que creen que para que Dios me haga un milagro tengo que subir a Monserrate a pie, porque si subo en teleférico no vale. Claro, porque la gente sigue creyendo que Dios necesita verte sufrir para hacer el milagro. Toca ir a Girardota arrastrado los pies, y toca hacer promesas. A mí no me quita de la cabeza una imagen de mi infancia, de una familia que le debió haber pagado una promesa al Señor, y la promesa incluía que papá, mamá e hijos iban descalzos a la iglesia todos los días. Porque parece ser que para conmover a Dios toca hacer eso. Ustedes no se dan cuenta que el evangelio es al revés, que es Dios el que se mata para que vos te conmovas, hombre. Pero no, nosotros vivimos en el esquema de religión. Ahora acabemos de ponerle nombre al asunto. Si tenemos que definir a Dios en el esquema de religión, ¿Dios qué es? Dios es. Es el esquema de religión. En el esquema de religión, Dios es. Dios es poder. Es más, por eso es que uno se acerca a Él, porque Él tiene poder.
arreglame mi casa, quítame la enfermedad, aliviame a mi marido, levantame a mi hijo. ¿Qué es lo que nosotros nos acercamos a Dios? ¿Por qué? Por cochino interés. Para que nos arregle la vida, nos cuide la casa, nos enderezca las cosas, nos arregle al hijo drogadicto, nos viva la vida. Hágame arreglos, que me gane el baloto. Usted me interesa porque usted es poderoso y yo quiero aprovecharme de ese poder. Cuando nosotros venga a fregar a Dios para que nos haga milagro, lo que le estamos diciendo es: use su poder en beneficio mío. Impresionante, ¿no? Use su poder en beneficio mío. Eso sí, eso lo hacemos poniendo cara de ternero degollado por toda la nuestra pasión. Sí, pero estamos pensando en que me vaya bien a mí. Que a la larga es lo que me importa. Que me vaya bien a mí. Que se me arregle la vida a mí. Que no me tallen los zapatos, que no me salgan uñeros, que ni siquiera se me hinche la uña del dedo gordo del pie. No tener ni 5 de problemas. Si meto la plata en un banco, que eso rinda, que da miedo. Y si el precio que tengo que pagar es rezarlo de rodillas, yo lo rezo de rodillas. Para que te conmovas, Señor. Oh altísimo, reverendísimo, yo te prometo que voy a ir 5 domingos a misa. ¿Ustedes creen que a Dios le interesa la promesita suya ridícula de ir a misa? La misa es para usted, bobo, no para Dios. Nosotros somos como diciéndole: te voy a hacer un favor, me voy a confesar, voy a comulgar y voy a ir a misa. Es Dios el que me dice: hey, el favor es para vos. Yo te di la oportunidad de que vos comulgaras, de que vos te reconciliaras y de que vos tuvieras la participación en algo tan milagroso como es la Santísima Eucaristía. Pero vos no le estás haciendo ningún favor a Dios. Es Dios el que te está haciendo un favor a ti. Seguimos siendo paganos. El gran pecado de los cristianos es que somos una partida de paganos. Nuestras ideas de Dios son mitos y filosofía, y nuestra manera de orar, de celebrar y tal es con interés, mirando un Dios poder y viendo a ver cómo nos beneficiamos de un Dios de poder. En cambio, la fe cristiana es totalmente distinta. Para establecer una relación entre Dios y el hombre, Dios baja al hombre. Aquí empezaron los cambios. Aquí la flecha es de subida, aquí la flecha es de bajada. No es el hombre el que toma la iniciativa de encontrarse con Dios, sino que es Dios el que toma la iniciativa de encontrarse con el hombre. ¿Y cómo es Dios? ¿Toca imaginárnoslo mediante el mito? ¿Toca imaginárnoslo mediante la filosofía? No, Dios se nos revela. Nosotros no nos tenemos que imaginar nada. Dios se nos revela, se nos muestra para que lo podamos conocer. ¿Y se nos muestra en quién? En una persona, en su Hijo Jesucristo. Hemos visto su gloria, gloria de Hijo único del Padre, lleno de amor y de verdad. Cuando dentro de unos años hagamos los retiros sobre el cuarto evangelio, sobre el evangelio de Juan, yo les voy a explicar cómo todo el evangelio de Juan es que ya se va a ver, ya se va a ver, ya se va a ver. Todo el evangelio de Juan es el anuncio de que el invisible se va a volver visible. Vas a poder ver el que nunca nadie ha visto. ¿Y dónde se ve? En Jesucristo. Nosotros no tenemos que pensar en mitos para imaginarnos a Dios. Lo hemos visto. ¿Saben cómo comienza la primera carta del apóstol San Juan? Comienza así: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado con nuestras manos, lo que hemos palpado. Eso que hemos visto y oído es lo que anunciamos. No es lo que nos imaginamos, no es lo que pensamos, es lo que hemos contemplado con nuestros ojos, lo que hemos oído con nuestros oídos, lo que hemos palpado con nuestras manos. Es una experiencia vital, y esa experiencia vital es un Dios que Él nos ha dicho cómo es.
No nosotros nos hemos imaginado cómo es, sino que Él nos ha mostrado su rostro por iniciativa de Él que quiso llegar a nosotros. Y obvio, nosotros también celebramos ritos, que en verdad lo nuestro no son ritos, son sacramentos. Saben que la palabra sacramento significa signos. Son los símbolos de la fe. ¿Y para qué son los sacramentos? Miren lo curioso. Aquí el rito es para ganar la benevolencia de Dios. El sacramento es para conmover al hombre. Para conmover al hombre. De tal manera que Dios gane la benevolencia del hombre. Nosotros hacemos oración, nosotros nos acercamos al Señor, nosotros celebramos los sacramentos porque es la manera como Dios intenta remover esa piedra que es nuestro corazón. Eso explica por qué cuando dejamos la oración durante meses o años, cuando dejamos los sacramentos durante meses o años, nos volvemos más duros. Porque los sacramentos, toda la vida espiritual de la iglesia no es para aflojar a Dios, Dios ya está aflojadito. Dios está tan conmovido que es Padre. El difícil de aflojar es el ser humano. Y segundo, los sacramentos son para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. No para que Dios haga lo que nosotros queremos, sino para que nosotros hagamos lo que Dios quiere. El modelo de la oración nos lo enseñó Jesús en el huerto de los olivos. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué poquitos cristianos oran de esa manera. La mayoría de los cristianos le decimos a Dios lo que Él tiene que hacer y pobre de Él si no lo hace. Hasta lo amenazamos con dejar de creer en Él. En cambio, el modelo de oración del Maestro fue que se haga tu voluntad, no la mía. Que se haga lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Un día le preguntaron a un discípulo, ¿tu maestro hace muchos milagros? Y el discípulo respondió, todo depende de lo que tú entiendas por milagros. Porque en algunos lugares del mundo consideran milagro que Dios haga la voluntad de un hombre, pero entre nosotros consideramos milagro que un hombre haga la voluntad de Dios. La oración, la Eucaristía, la reconciliación, toda la vida espiritual de la iglesia no es para garantizar que Dios haga lo que tú quieres, sino para lograr que tu corazón se disponga de tal manera que tú termines al fin haciendo lo que Dios quiere de ti. Es decir, lo que hemos dicho en todo este tiempo, que Dios te transforme en humanidad nueva, a imagen de Él. ¿Ven qué diferente es una religión de la fe? Para poder entender a Dios hay que cambiar de esquema. Gran parte de nuestra vida la hemos vivido pensando desde este concepto del Dios poder. Y resulta que aquí estamos en una experiencia totalmente diferente. Dios no es poder. El Dios verdadero es amor. Y voy a decir algo más grave. Y el amor es la ausencia absoluta de poder. ¿Ya cayeron en la cuenta de que Dios su Padre no es poderoso, sino que es amor? Ustedes me dirán, pero Padre, ¿y entonces por qué decimos Dios todopoderoso? Claro, porque es capaz de todo por amor, que es distinto. Preguntémosle a Dios, ¿hay algo que vos no seas capaz de hacer por amor a tus hijos? Y Él dice, no, yo soy capaz hasta de encarnarme, nacer en un pesebre y morir en una cruz. Pero eso no quiere decir que soy capaz de quitarte todos los problemas de tu vida, porque a lo mejor no puedo quitar todos los problemas de tu vida. Dios es poderoso, pero con otro poder, con el poder del amor. El poder de Dios no es el poder humano, no es el poder del que manda, sino el poder del que sirve. Dios es amor,
Dios no es poder. Perdonen si con esto los decepciono, porque el Dios en el que hemos creído muchos años es otro. Es un Dios de poder, mandón, grandote, por allá arriba, hartísimo. Con razón la gente deja de creer en Él. En cambio, el Dios verdadero es Padre, es amor, muy humilde, muy sencillo, incluso muy pobre. Yo todavía no puedo entender cómo es que la gente le pide plata a Dios. ¿Él de dónde saca? No logró conseguir para que su hijo naciera en la Luz Castro. Ahora para conseguir para que vos te ganes el baloto. Y la gente gana una lotería y le da las gracias a Dios. Yo creo que darle las gracias al diablo, porque ese sí maneja plata. Dios no suele dar plata. Y si permitió que te llegara plata, pedile a Dios que te dé sabiduría para manejar bien esa plata. Porque eso va a ser lo complicado. Porque la experiencia me ha enseñado que la gente con plata cambia y rara vez para bien. Como dice mi papá, mi hijo, Dios nos quiere tanto que no nos ha dado plata. Ahora, en la época de Jesús, lo que se vivía era una realidad que se llama el judaísmo tardío. El judaísmo tardío. Era lo que se vivía en la época de Jesús. Pregunta. ¿Por qué mataron a Jesús? Respuesta: a Jesús lo matan por culpa de su concepto de Dios. De hecho, repasen las escrituras y verán que a Jesús lo condenan por 2 delitos. El delito judío por el que condenan a Jesús, ¿cuál es? Blasfemia. Es decir, que lo que él decía de Dios no era verdad. Eso significa blasfemia. Que lo que él decía de Dios no era verdad. ¿Y cuál es el delito político por el que condenan a Jesús? Por rebelarse al César, por pretender ser rey de los judíos. Pero el evangelio todo el rato te dice que nadie se cree que ese delito sea verdad, ni siquiera Pilato. Pilato mismo se da cuenta que le llevaron a un inocente. Por lo tanto, el verdadero delito por el que están condenando a Jesús es por lo que él dice de Dios. Lo que Jesús dice de Dios resultó tan escandaloso, tan insoportable para la cultura de su época que hubo que matarlo para callarlo. Porque lo que él estaba haciendo estaba revolucionando la manera de entender por completo la experiencia de Dios. ¿Cómo se vivía Dios en la época de Jesús? En una larguísima escala que casi que no llegaba hasta Dios. De nuevo tenemos el esquema de ascenso. No es Dios quien baja, sino el hombre el que sube. Para poder entrar en relación con Dios en el mundo judío, usted primero que todo, primer escalón, para poder entrar en relación con Dios en el mundo judío, usted tiene que cumplir 2 condiciones bien complicadas. La primera, usted tiene que ser hombre. Y la segunda, tiene que ser puro. Si no, no puede entrar en relación con Dios. Primera conclusión, primera consecuencia. Ya hay alguien que está marginado de esa escala. ¿Quién? La mujer. Muy bien. En el templo de Jerusalén había varios atrios. El atrio más distante de todos, más lejos, era hasta donde podían llegar los extranjeros. Después seguía el atrio de las mujeres, donde podían llegar las mujeres y los niños menores de 12 años. Y después el de los hombres. Por eso les decía que si ustedes fueran judíos, de una vez se me van saliendo las mujeres, porque esta sería una reunión de hombres. Y las mujeres nos mirarían a través de una reja. Ese es el mundo judío. Ese es el mundo de la época de Jesús. Y Jesús va a ser tan atravesado que las grandes apóstoles van a ser mujeres. De hecho, las que anuncian la resurrección son mujeres. El anuncio de la resurrección se lo confió Jesús a las mujeres.
Y en el Evangelio de Lucas vemos al grupo de mujeres que va con Jesús, incluso sosteniéndolo económicamente. ¿Quiénes están marginados de este esquema? Están marginados, la lista es larguísima. Son como 60 categorías de personas marginadas de la posibilidad de entrar en relación con Dios. Pero les hago una listica rápida. Primero, están marginados, pongamos aquí una raya como para que no pasen para arriba, ¿no? Ahí pusimos un foso, el foso de los leones. Primero, las mujeres están marginadas de este proceso. Segundo, los niños menores de 12 años. Ahora entienden por qué cuando les llevan a Jesús unos niños pequeños, los apóstoles los quieren alejar. Claro, los niños no son adecuados para estar cerca del maestro. Qué pena con el maestro. Unos mocosos. Los niños están marginados. Los extranjeros. Es decir, los que no son judíos. 3 bendiciones decía en la mañana un judío: yo te doy gracias, Señor, por no ser mujer, yo te doy gracias, Señor, por no ser inculto, es decir, por tener ley, yo te doy gracias, Señor, por no ser extranjero. Y mujeres, niños menores, extranjeros y toda la gama de los impuros. ¿Quiénes son impuros? Los que cuidan cerdos son impuros, los que cuidan camellos son impuros. Todos los que tienen relación con animales que tienen pezuña partida son impuros. Los que curten pieles son impuros. Los pastores son impuros. Los que negocian mercancías con pueblos extranjeros son impuros. Los que entran a la casa de un extranjero son impuros. Los que viven en un país extranjero son impuros. Los que comen alimentos impuros quedan impuros. Los que tienen contacto con sangre son impuros. La mujer en su periodo menstrual es impura. La mujer después de la sangre del parto queda impura. El hombre y la mujer después de tener relaciones sexuales queda impuro. Los que tienen enfermedades como la ceguera, como la lepra, como la sordera son impuros. Los que tienen un demonio adentro como los epilépticos son impuros. Los que no cumplen todos los requisitos de la ley son impuros. Todo un montón de gente es impura. Toda esa gente no puede participar de la salvación, está marginada de la salvación. Los pecadores son impuros, las prostitutas son impuras, los publicanos porque trabajan para Roma son impuros. ¿Ya hicieron cuenta que la mayoría de la gente con la que se relaciona Jesús son impuros? ¿Quiénes lo fueron a visitar recién nacido? Pastores impuros. ¿Y saben por qué tenían fama de impuros? Porque como el pastor sale a trasegar con las ovejas, no cumple los mandamientos de la ley, de los ayunos y de todos los mandatos de la ley. ¿Saben cuántas normas se sabía de memoria un fariseo y practicaba? 623 normas y decretos. Y un pastor cuidando ovejas, trasegando con los rebaños a donde hay pasto, no es Río Negro, no abunda el pasto, es Palestina. Hay que atravesar días enteros para llegar a un lugar donde hay pasto, donde hay agua. Entonces esos pastores al raso, durmiendo ahí, no tienen fama de buenas personas. Y esos son los que visitan al niño Dios de primero. Y ustedes me dirán: ay padre, pero no solo eso. Fueron unos reyes magos, exacto. ¿Y qué eran? Extranjeros. Mal relacionado que está ese niño desde chiquito. Por ahí ya se veía lo que iba a hacer. Ahora, el israelita varón puro tampoco puede entrar en relación con Dios porque es impuro en el fondo. Por lo tanto, tiene que acudir a un sacerdote que es un hombre más santo, un hombre sagrado. Y ese sacerdote sí es el que va a poder entrar en relación con Dios. Pero como el sacerdote también es impuro en el fondo, tiene que presentar una víctima animal que es la que va a representar la relación del hombre con Dios. Pero como la víctima también es impura, entonces es la grasa quemada
la grasa quemada de la víctima, la que al fin va a penetrar en el cielo y Dios va a oler la grasa quemada de la víctima y eso es lo que lo va a aplacar. Capítulo 1 del profeta Isaías. Siento náuseas de la grasa de los carneros que ustedes queman en el templo. No soporto sus fiestas. Pero sin embargo, ese es el mundo judío. ¿Ustedes creen que la samaritana tenía alguna posibilidad de salvación? No podía por varias razones. 1, era mujer. 2, era puta. 3, era samaritana. Por lo tanto, no tenía ninguna esperanza. Y Jesús se sienta en un pozo y le dice que Él le puede dar un agua que salta hasta la vida eterna. ¿Ustedes creen que el ciego del camino tenía esperanza de salvación? No, ¿por qué? Porque es ciego, por lo tanto es impuro. Y cuando grita, Jesús mío, ten misericordia de mí, el Señor lo llama. ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, que vea, vuelve a ver y lo sigue en el camino. Toda la labor de Jesús es para esto, para los marginados de la salvación. Porque les anuncia un Dios que no está arriba y que huele la grasa quemada de los animales, sino que les anuncia un Dios que está abajo, apiadándose de los más pequeños. ¿Por qué? Porque es Padre. Y no lo pudieron entender. Y no solo no lo pudieron entender, sino que quisieron callarlo, matándolo en una cruz, para que no nos pudiera anunciar que Dios, en vez de poder, era amor. Y era amor por el impuro, por el pecador. Esta es la clave para cambiar el chip. Con esa clave para cambiar el chip, vamos ahora a contemplar unos textos que nos van a permitir ver el rostro de este Dios, Padre, amor, que elige a los impuros para llamarlos a la conversión. Vamos a hacer un pequeño alto, una pequeña pausa mientras repartimos el material, porque toda esta parte de la charla la voy a dar leyendo directamente los textos. Gracias. ¿Listo? Vamos ahora a pasar a los textos donde vamos a contemplar a este Dios distinto. Yo lo que quería era que les quedara muy claro lo siguiente, que el Dios de Jesucristo es otro Dios diferente y hay que volver a aprender, muchachos. Es como si a uno le tocara aprender a comer de nuevo o aprender a andar de nuevo, como esas personas que han tenido un gran accidente y después de muchas operaciones tienen que empezar una fisioterapia para poder volver a aprender a caminar. Más o menos eso nos toca. Este Dios no tiene nada que ver con el Dios de antes, con ese Dios terrible del catecismo, castigador, tal. No tiene nada que ver, es una realidad nueva. Y el otro esquema lo pongo para que ustedes entiendan por qué Jesús hizo tanto cortocircuito en su época. Vamos a comenzar viendo dos realidades, dos textos bien complejos. Los dos textos hablan de un conflicto de Jesús. Uno del Evangelio de Juan, que es el segundo, y el primero el monumento. Esto es la belleza, esta es la síntesis de todo el Evangelio, el capítulo 15 de San Lucas. Ese capítulo 15 de San Lucas son las parábolas de la misericordia. La oveja perdida, la moneda perdida y los hijos perdidos. Fíjense que no dije el hijo perdido, dije los hijos perdidos. Porque ese papá tiene dos hijos y los dos hijos están perdidos, cada uno de una manera diferente. Comienzo a leer. En aquellos tiempos, todos, es una típica exageración lucana, todos, Lucas está hablando de que la labor de Jesús está dirigida a todos, no únicamente a un grupo, sino a todos los pecadores, es decir, a todos los impuros. En aquellos tiempos todos los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle.
Y los fariseos y los escribas y las señoras devotas murmuraban diciendo, ¿ven que los fariseos son los devotos de la época? Son los señores del Santo Sepulcro que fueron a ponerle problema al párroco porque dejó entrar a una señora muy escotada a la iglesia. Esos son. Pero esos señores del Santo Sepulcro que cargan el Santo Sepulcro todas las Semanas Santas, hay uno de ellos que tiene otra. Pero eso sí no lo dice, ¿no? Ven, es más o menos, ese es el problema de Jesús con los fariseos. Por eso les dice hipócritas, sepulcros blanqueados, lavan la copa por fuera, pero por dentro está llena de carroña e inmundicia. Y toda la labor de Jesús es abran los ojos y dense cuenta que también ustedes son pecadores. Es decir, que ustedes también están acá y que necesitan papá. Y ellos no, nosotros estamos acá, somos buenos, somos puros y no necesitamos a su Dios Padre. Pero es el colmo que usted se acerque a comer con esa gente. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, ese acoge a pecadores y come con ellos. Primer problema, acoge pecadores. Los pecadores hay que rechazarlos. Y hay que rechazarlos, ¿por qué? Porque ensucian al pueblo. El proyecto del pueblo de Israel es ser un pueblo puro. Y por culpa de los impuros no puede serlo. Esa manera de pensar de los seres humanos, de a los suciecitos dejémoslos allá, hasta el día de hoy no nos la hemos podido quitar. Montones de personas bien intencionadas somos hablando de que a fulanito, a sutanita, que son como, es que mejor no los deberíamos como invitar. Les garantizo que hay varias familias muy cristianas de la ciudad donde el hijo separado que vive en segundas nupcias con una muchacha no le invitan a las fiestas para no hacer sufrir a mi mamá. ¿Oíste? Y es que el hijo separado, vuelto a casar, bueno, no, en verdad no es casado, sino arrejuntadito, no tiene derecho a tener mamá. Ah, no, porque somos una familia muy cristiana no, muy ampona. Usted no, cristianos. Si fueran cristianos, acogerían al pecador. Que yo sepa, el Dios de Jesús acoge al pecador, no lo rechaza. Somos como arrevesaditos, ¿no es cierto? Ave María. Ese acoge a pecadores, primer problema. Segundo problema, y come con ellos. ¿Por qué es problema comer con ellos? Porque en la tradición judía el que comparte la comida comparte la intimidad. Por lo tanto, comer con un pecador es compartir el pecado del pecador, compartir la impureza del impuro. Lo típico es que el puro se separa del impuro. De hecho, los fariseos eran separados. Cuando volvían a casa se lavaban para quitarse lo que se les podía haber pegado de los demás. En cambio, Jesús se deja tocar. ¿Sabían ustedes que la impureza se transmite por contacto? Si a mí me toca un impuro, quedo impuro. Jesús se deja tocar de los impuros. No solo se deja tocar, Él los toca. Miren, la mayoría de los milagros Jesús toca. Jesús es muy tocón. Mete los dedos en los oídos, escupe, hace barro con su propia saliva y lo aplica en los ojos. A Jesús le encanta el contacto físico con el pecador. ¿Saben qué está diciendo con ese contacto físico? Te acepto. Porque si no hay contacto físico, estoy separado de ti, te rechazo. Pero compartir la comida es compartir la intimidad. Es un escándalo para los fariseos sentarse a comer con un pecador. Este problema ya había aparecido desde que Jesús llamó a Mateo. Mateo era publicano, recaudador de impuestos, impuro porque trabajaba para Roma. Prepara una fiesta que se llena de pecadores y publicanos. Y Jesús se va a comer. Y ahí están los fariseos que le dicen a los discípulos, su maestro, ¿por qué come con pecadores? Jesús lo oye y dice, hey, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No vine a llamar a justos, sino a pecadores. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios.
comenzando los evangelios. Estoy casi seguro que la mayoría de los cristianos no hemos leído esa página. Seguimos creyendo que es más importante los sacrificios que la misericordia. Seguimos creyendo que Él vino para los justos y no para los pecadores. Entonces, fíjense que el contexto en el que nos van a plantear las tres parábolas, la oveja perdida, la moneda perdida y los hijos perdidos, es un contexto de un conflicto de Jesús con los fariseos. Jesús tiene que explicar a los fariseos por qué Él actúa como actúa, por qué acoge a pecadores y come con ellos. Y la explicación de Jesús va a ser hermosa. Les va a decir, yo acojo a pecadores y como con ellos porque así es mi papá. Y yo soy imagen de mi papá. Yo hago la voluntad de mi papá y me comporto como se comporta mi papá. Entonces, ¿cómo es su papá? Mi papá es así. Mi papá se parece a un pastor que tenía 100 ovejas. Leamos la primera parábola. ¿Quién de ustedes que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra la pone contento sobre sus hombros y llegando a casa convoca a los amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque he hallado la oveja que se me había perdido. Les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tienen necesidad de conversión. Primera clave para leer parábolas. Las parábolas te plantean como algo muy normal, algo que es anormal. Por ejemplo, la parábola del sembrador te plantea como muy normal que un tipo siembre en el camino, pero no es normal. Es algo muy raro. ¿Qué quiere decir que Dios siembra en el camino? Que Dios siembra su amor en todos los terrenos. Dios no escoge únicamente, a ver, de todos los que están acá, los que les estoy dando estos retiros, ¿quiénes son tierra buena? Es decir, ¿con quiénes no estoy perdiendo el tiempo? Vinieron 250, ¿quiénes son tierra buena con los que no voy a perder el tiempo? 20, 30, entonces váyanse los demás. No, Dios no es así. Dios tira la semilla en todas partes, porque Dios cree en todos. Pero tal como lo narra la parábola, es como si fuera normal dejar caer semillas por todas partes. Uno piensa en ese sembrador de la parábola del sembrador y es como si tuviera un saco roto, porque por donde va pasando le van cayendo las semillas. Así de bobito es Dios, lo más de lindo. Lo mismo pasa con esta parábola, te plantea como la cosa más normal del mundo. ¿Quién de ustedes que tiene 100 ovejas, si se le pierde una, no deja las 99 en el desierto y se va a buscar la perdida? Les pregunto, ¿alguno de ustedes haría eso? ¿No es preferible cuidar las 99 que ir a buscar una que a lo mejor a esta hora ya está muerta? La parábola plantea como normal algo rarísimo. Y eso rarísimo es descuidar 99 para ir a buscar una. Ustedes me dirán, padre, no las descuida, las deja en el redil. Lea el texto, no dice redil, dice desierto. Cuando nos explicaban esta parábola, cuando éramos chiquitos, nos la explicaban descafeinada. No, el pastor llega y las mete en el establo, cierra la puerta y pone el candado y se va a buscar las otras. No, las deja abandonadas en el desierto y se va a buscar la perdida. Pregunta, ¿por qué abandona 99 en el desierto? ¿Saben por qué? Porque no existen. ¿Cómo así que no existen? Todos somos ovejas perdidas. Lo que pasa es que los fariseos creen que ellos no están perdidos. Pero para Dios todos estamos perdidos, porque todos somos pecadores. Por eso estas no importan, importan cuando tomen conciencia de que están perdidas. Porque para Dios su única ovejita, que es cada uno de nosotros, porque a cada uno de nosotros nos ama como si fuéramos su única ovejita. Había dos hombres, uno era muy rico y tenía muchos rebaños, el otro era muy pobre y tenía una ovejita. Ese es Dios. Dios tiene una ovejita nomás y esa ovejita eres tú. Y esa única ovejita Él le perdió. Las 99 son unos fariseos que se creen justos,
que cuando abran los ojos se van a dar cuenta que también están perdidos y que Dios también tuvo que salir a buscarlos. Y cuando los encuentres y se dejan encontrar, los va a cargar sobre sus hombros y va a llegar feliz donde los amigos a decirle: alégrense conmigo, encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tienen necesidad de conversión. Les traduzco: la alegría de Dios no es el justo, la alegría de Dios es el pecador que se convierte. No el justo que se cree justo, sino el pecador que se convierte. Por eso yo acojo a pecadores y como con ellos, porque estoy buscando ovejitas perdidas. Segunda parábola. ¿Qué mujer que tiene 10 dracmas, 10 monedas de plata, si pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, convoca a las amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo porque he hallado la dracma que había perdido. Del mismo modo les digo que se produce alegría ante los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Normalmente cuando llegamos a esta parábola creemos que es una repetición de la anterior. La anterior son ovejas y estas son monedas. De las ovejas, que son 100, se pierde una, se abandonan 99 y se va a buscar una. De las monedas eran 10, se pierde una, quedan 9, se nunca se dice que la mujer abandone las 9. Las parábolas no son iguales, son parecidas pero no son iguales. Aquí es una mujer que tenía 10 monedas, se le pierde una y está adolorida no porque haya una que no tenga, sino porque no tiene las 10. Necesita 10. Algunos datos. Una mujer en Israel no es dueña de nada, porque el dueño de los bienes es su marido. De hecho, cuando la mujer enviuda, los bienes del marido no pasan a ella, pasan al hijo varón mayor. La mujer nunca hereda en Israel. Es más, si tiene bienes, una de dos: o es pecadora, es decir, no vive según la fe de Israel, o es extranjera. Pero la mujer judía no tiene bienes, trabaja para el marido. Es más, si ustedes se leen en el libro del Eclesiástico el elogio de la mujer hacendosa, verán que la pobre mujer trabaja todo el día para el marido y el que se lleva los aplausos es el marido. Incluso dice eso, que los hombres lo felicitan en el pueblo por su mujer y él no hace nada. La que trabaja es la mujer. Estamos en Israel, pero la mujer sí conserva unos bienes a lo largo de su vida. Esos bienes que la mujer conserva son la dote de su matrimonio. Las niñas ricas en la dote de su matrimonio recibían vestidos, joyas, rebaños. Y una niña pobre, que recibe en su matrimonio 10 monedas de plata. Es una mujer casada. El signo de su amor son 10 monedas de plata. No las puede gastar porque las monedas que son signo no se pueden gastar. Como nadie gasta las moneditas de las arras del matrimonio. Nadie se va a comprar unos murrapos con las moneditas de las arras del matrimonio. Esas monedas son un signo de la alianza matrimonial, pero el signo de la alianza matrimonial no son 9 monedas, son 10, y se le ha perdido una. Se le ha perdido su amor. Y entonces ella enciende la vela, barre la casa y encuentra la moneda y reúne a las amigas: encontré el signo de la alianza de mi amor. ¿Qué eres tú para Dios? Eres el signo de su alianza. Él se desposó contigo. Él es una mujercita pobre. Y esa mujercita pobre que es Él, lo da todo con tal de recuperarte a ti, que eres el signo de su alianza y de su fidelidad. Pero faltaba la joya, la tercera parábola, la parábola de los hijos perdidos. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo al padre:
Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él le repartió la herencia. Pocos días después el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se puso de acuerdo con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar cerdos. Deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo, dijo, pongamos pausa ahí. La escena: un padre tiene dos hijos. Uno de los hijos es un impuro, es decir, es un pecador, y el otro de los hijos es un fariseo. Ya van a ver, se le nota a la legua que es fariseo, se le ve el plumero. Ya lo van a ver, él mismo nos va a contar que es fariseo. Esta parábola es una parábola que a los que la oyeron les debió haber dado mucha rabia, porque estaba hablando de ellos. Estaba diciendo, vea, un señor tenía dos hijos, el uno era como Mateo, que era publicano, y el otro es como usted, que cree bueno. Los dos hijos están perdidos, y el papá es papá de los dos. El protagonista de esta parábola no son los hijos, el protagonista de esta parábola es el papá. Ese es el gran protagonista. Es un papá muy bueno, pero al principio no denota lo bueno. Lo bueno denota después. La escena es la siguiente: este hijo no solo es un pecador, este hijo es un impuro, pero además es un impuro asquerosamente impuro. ¿Recuerdan lo que expliqué esta mañana del número 7? 7 es perfección. Vamos a hacer la cuenta de la impureza de este muchacho. Primer pecado que comete el muchacho: pedir la parte de la herencia. Se nota que el papá es muy rico. No crean, los hombres muy ricos en Israel repartían herencia a sus hijos, no necesariamente solo al hijo mayor. Si ustedes leen el final del libro de Job, verán que Job le repartió herencia incluso a las hijas. Luego, darle al hijo menor herencia no es el problema es que el hijo pidió la herencia estando el papá vivo. Por lo tanto, el hijo cometió una de las faltas más graves que hay en Israel: la falta contra el mandamiento de honrar al padre. En última, lo que le dijo es: papá, morite pronto para poder heredar. Es una falta gravísima contra el padre. Primera impureza. La primera impureza del muchacho es faltarle al amor de su padre. Pero no solo eso, reunió todo lo que tenía y se marchó a un país lejano. ¿Recuerdan? El país extranjero es impuro. Segunda impureza, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino, vivió como un pecador. ¿Quieren saber cómo vivió? Más adelante nos lo aclara el hijo mayor. El hijo mayor le dice al papá: ese hijo tuyo que ha devorado tu hacienda con prostitutas. Vivir como un libertino significa que se fue a vivir con prostitutas en un país extranjero. Primera impureza, desear la muerte del padre. Segunda impureza, vivir en un país extranjero. Tercera impureza, estar en relación con prostitutas. Cuando gastó todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. En la mentalidad judía, haber tenido bienes y perderlos es prueba de que Dios te ha dado la espalda. Cuarta impureza, perder los bienes que tenía. Entonces fue y se puso de acuerdo con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar cerdos. El cerdo es un animal impuro, los cuidadores de cerdos son impuros. Quinta impureza. Deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos. Es decir, quería compartir la mesa de los cerdos. ¿Recuerdan que el que comparte la mesa comparte la intimidad? Pues muy bien, este muchacho tiene tanta hambre que quiere comer algarrobas como los cerdos. Es decir, ¿en qué se está volviendo? Un cerdo. Sexta impureza. Y nadie le daba de comer, ni siquiera las algarrobas de los cerdos. Es decir, es menos que un cerdo. Séptima impureza. Impuro, 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 impuro. Jesús es exagerado.
plantea el caso más dramático de impureza que puede haber. Es el pecador, 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 pecador. Y ese pecador, 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 pecador es el que va a empezar el regreso hacia el Padre. A ver qué cara hace el Padre. Entrando en sí mismo dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan en abundancia mientras yo aquí me muero de hambre? Pregunta, ¿el hijo pródigo se arrepintió? No, sintió hambre. Lea el texto. Él no dice, uy, qué embarrada con mi papá, yo como me porté de mal con él. No, él dice, los trabajadores de mi papá tienen pan y yo me estoy muriendo de hambre. Dicho de otra manera, él está pensando con el estómago. E hizo cálculos. ¿Y cuáles fueron los cálculos? Yo sé que no puedo llegar a decirle a mi papá que me acepte. No me va a aceptar. Porque mi papá, cuando yo salí, lo más seguro rompió conmigo. Si el papá era un papá judío, lo más seguro rasgó las vestiduras cuando el muchacho se fue. Si ustedes alguna vez se han visto el violinista en el tejado, cuando la niña del protagonista se casa con un ruso, él rasga las vestiduras y la hija muere para él hasta el final de todo. Uno termina la obra de teatro o la película deseando que el papá perdone a la hija. Nunca la perdona. Un padre judío, cuando rompe el lazo con su hijo, no lo vuelve a rehacer. Por lo tanto, el muchacho sabe el agua que lo moja. Y como sabe el agua que lo moja, prepara un discurso. Y el discurso es: Padre, lo reconozco, la embarré, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. No vengo a pedir mis derechos porque los perdí. Yo ya sé que entre tú y yo no hay nada. Trátame como a uno de tus jornaleros. Traducción: deme trabajo para poder tener comida. Yo no volví acá para ser su hijo porque yo sé que ya no soy su hijo. Yo volví acá para que me dé comida. El hijo pródigo todavía no se ha arrepentido. Simplemente tiene hambre. Y levantándose partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, lo vio su padre. No es él el que ve al padre, es el padre el que lo ve a él. ¿Ven que todo se vuelve al revés? No es el hombre el que ve a Dios, es Dios el que ve al hombre. Lo vio su padre y conmovido, el conmovido no es el hijo, el conmovido es el padre. Y conmovido corrió, el que corre no es el hijo, el que corre es el padre. ¿Y por qué tengo que disculparme yo si yo soy el papá? Que venga él. Uy, conoces mucho a Dios, ¿no? Apuesto que con esa lengüita comulgás. Ven que Dios es al revés. Yo no tengo la culpa. Están abiertas las inscripciones en los Hare Krishna. Pero si se le apuntaron al bautismo católico, este es el Dios de los católicos. Es un padre conmovido que sale al encuentro de su hijo pecador que ni siquiera ha empezado a cambiar todavía, porque por el momento lo que tiene es hambre. Y conmovido corrió. La imagen que yo me hago cuando veo este texto es que el hijo intenta volver al padre y no puede. La distancia que él puso con el padre es tan larga que no la puede recorrer él, la tiene que recorrer el padre. Él intenta caminar y no avanza, entonces es el padre el que corre. Además, este padre tan chocante, hombre, ¿por qué corre? Ustedes se han dado cuenta que en las familias el típico regaño al papá alcahueta o a la mamá comprensiva es eso, correle. Es que vos le corres. Pues sí, este papá corre. Podía haber ido pico, monto, pico, monto. Es más, yo digo, ¿por qué no se quedó en la sala de la casa? Sabiendo que por ahí venía Gustavito. ¿Por qué no se quedó en la sala de la casa y le dijo al mayordomo, mira, ahí vi desde el balcón que venía Gustavito. Cuando llegue, que me espere ahí en la puerta. Yo te digo cuándo lo haces pasar. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo sufrir un poquito. Hay que hacerlo sufrir.
Y ojo, estamos con un papá muy bueno, pero de todas maneras es que uno tampoco le puede dejar. Bueno, ahora sí decirle Federico, decirle a Gustavo que siga. Y pasa: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. El papá está sentado en la silla, mirando para otro lado. Y así arreglas todo, ¿no? Ahí están pintados los jóvenes de ahora. Todo lo que has hecho en estos años y todo lo arreglas con: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y todas las lágrimas de tu mamá qué? ¿Y todas las noches que estuvo sin dormir? ¿Qué? Ay, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Claro, ahí están ustedes todo lo arreglan así: ahora sí me arrepentí. Y todo lo que hemos sufrido, y todo lo que hemos tenido que pasar, sin saber dónde estabas. Yo llamando al celular y vos sin contestar. Te mandaba correos electrónicos y vos nada que escribías. Una vez mandé al tío Miguel que iba para donde vos estabas, y ni siquiera fuiste capaz de ir a hablar con él. Descarado, abusivo. Y me llegas acá, drogadicto, que has estado quién sabe con quién, hasta sida tendrás. Claro, se te acabó la plata y ahora sí volves al Hotel Mama. Ahora sí. Papá, yo sé que la cagué. Sí, claro que sí, mijo. Y muy horrible. Está bien, Gustavo Alberto, está bien. Le voy a dar una oportunidad, pero yo veré. Le voy a dar trabajo ahí en la empresa, pero va a empezar de abajo. Los primeros meses no vas a ganar ningún peso, porque yo tengo que ver que sos capaz de ser responsable. Papá, yo le juro, no me jures nada, me lo vas a demostrar. Y ni creas que te voy a volver a empezar a pagar la carrera ahora. Cuando yo vea que realmente está saliendo adelante, te hago un préstamo para que comences de pronto la carrera, pero yo ya veré. Y estamos hablando de un papá muy bueno, que es más, se va a ganar un regaño de la señora y de la familia. Y usted recibió a Gustavo Alberto. Pero si el psicólogo le había dicho que no lo recibiera. Estamos hablando de un papá excepcional, pero esos son los papás humanos. Me hacen el favor y contemplan a su Padre del cielo. Y conmovido corrió, se echó a su cuello y lo cubrió de besos. Tocar al pecador. ¿Qué tiene este Dios que toca al pecador? Pero ¿por qué tenés que tocar al pecador? Si nos dijeron que vos estabas tan lejos, si nos dijeron que nosotros no nos podíamos acercar a ti, y tú corres al encuentro de tu hijo y lo abrazas y te le echas al cuello y lo besas, un beso donde una mujer te venció, un beso donde pecaste, un beso donde estás enfermo, un beso donde mentiste y un beso donde robaste, un beso donde traicionaste, un beso en cada una de tus heridas, un beso en cada una de tus traiciones para curarte con mis besos. Y el hijo le dijo el discurso que tenía preparado: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre no lo deja acabar el discurso y dice a los siervos: aprisa, traigan el mejor vestido y vístanlo, pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. El vestido de boda. Porque el muchacho no solo ha vuelto para ser hijo, sino para una boda de amor. El anillo del hijo al que él le entrega el gobierno de todos sus bienes. El anillo lleva el sello de la casa del padre, con el que se firman todos los documentos. Le devuelve la dignidad de patrón de la casa, hijo de él. Y las sandalias, la dignidad de ser un hombre en pie, le devuelve la limpieza de un hombre en pie, le calza los pies. Miren la manera como Dios lo transforma con su amor. Lo viste para una boda, le da la confianza del anillo y le devuelve la dignidad de la verdadera humanidad. Traigan el novillo cebado y mátenlo, y comamos
y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Y comenzaron la fiesta. Porque para Dios el perdón es una fiesta. Y lo único que necesitaba para poder perdonar era que el muchacho diera un primer pasito, regresara si fuera por hambre y preparar un pequeño discursito, pero Dios se encargó de todo lo demás. Cuando nosotros empezamos a arrepentirnos, Dios hace todo el viaje de regreso. Dios lo hace por nosotros y lo que termina haciendo es una fiesta. Pero este papá tiene 2 hijos, falta un hijo por salvar. Su hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y él le dijo: es que ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Claro, él es digno, él es de los caballeros del Santo Sepulcro. ¿Cómo? Acabó de llegar el vividor de mi hermano y fiesta, y mi papá lo recibió como si nada. Yo a esta casa no entro. No. Yo tengo hoy reunión de cofrades, yo mejor me voy. Él no se va a mezclar aquí. Ven, la dignidad del que cree bueno. Pero este papá es una belleza. El papá podía decir: vea, don Benjamín, que ahí está su hijo mayor Alfredo Antonio, que él no entra, que él con el pecador de su papá aquí no entra. Que haga lo que quiera, que deje de ser amargado. También es hijo y él es papá de ese hijo. Entonces, ¿saben qué hace el papá? Salió su padre y le suplicaba. No, hombre, este papá es una belleza. El papá va a la búsqueda de su hijo, de nuevo. Es que es igualito, este papá no es infiel nunca a sí mismo, siempre es igualito. Así como corrió al encuentro del uno, corre al encuentro del otro. Salió y le suplicaba. Ahí tienen ustedes a ese papá suplicante: por favor, mi hijo, entre. Por favor, mi hijo, entre. Por favor, mi hijo, entre. Y entonces el otro, que es digno, le dice: hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya. ¿Ven que es fariseo? Es un cumplidor de la ley. Es un cumplidor de la ley y jamás dejé de cumplir una orden tuya. Pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que viene ese hijo tuyo. ¿Se han dado cuenta que en las familias muchas veces cuando discutimos por un muchacho le endosamos el hijo al otro? Vea lo que hizo su hijo. Lo mismo está haciendo este muchacho. Él no dice: y cuando viene mi hermano, yo no tengo nada que ver con él, eso es problema suyo. Cuando viene ese hijo tuyo que ha devorado tu hacienda con prostitutas, gas, le has matado para él el novillo cebado. Yo que siempre cumplo, nunca he disfrutado. En cambio él que no cumple, sí disfruta. Pero el padre le dijo, miren la primera palabra que está con mayúscula: hijo. ¿No les parece muy hermosa esa palabra? Este muchacho no tiene los sentimientos del padre, sin embargo el padre no se arruga. Hijo. No lo llama por otro nombre que hijo. Tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. ¿Por qué este muchacho no ha tenido fiesta y el otro sí? Porque el otro volvió a su padre para reconocer que se había ido y este todavía no ha vuelto, porque cree que se lo merece todo. Por eso no ha podido disfrutar lo más hermoso que tiene para darle su padre. Lo que tiene su padre para darle no son cabritos ni novillos, sino perdón. Por eso, hijo, siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Míos los cabritos y tuyos también. Mío el novillo y tuyo también. Mía mi misericordia, que también tendría que ser tuya. Mío mis hijos, que también es tuyo porque es tu hermano. Le devuelve la hermandad. Convenía celebrar una fiesta y alegrarse porque ese hermano tuyo le devuelve la hermandad.
Tú eres mi hijo y él es tu hermano. Ha vuelto a la vida y estaba muerto, estaba perdido y ha sido encontrado. Un padre que se entrega por sus hijos. Sale corriendo al encuentro del que viene de lejos y sale a suplicarle y a llamar hijo al que se cree justo y por eso no ha disfrutado del perdón. ¿Quién fue el que más se aburrió con el regreso del hijo pródigo? El novillo cebado. Ahora, ¿y por qué el pobre novillo cebado? Porque lo mataron para hacer una fiesta. ¿Ustedes saben de alguien que haya preparado una fiesta para sus hijos que volvieron del pecado a la reconciliación y al perdón y que esa fiesta que preparó le costó la vida a alguien? No, no a un novillo cebado, sino al Hijo de Dios que se entrega por ti en la Eucaristía, porque dio la vida por ti para hacerte una fiesta. ¿Ya calculaste lo que a Dios le cuesta la fiesta de tu regreso? Mucho más que un novillo cebado. Es su Hijo eterno entregado para que tú comas su cuerpo y bebas su sangre. Pero conviene hacer fiesta, porque mi hijito estaba perdido y lo hemos encontrado. Estaba muerto y ha resucitado. Y tu Padre ha salido a tu encuentro, te ha llenado de besos, un beso en cada una de tus heridas, para que nunca más vuelvas al pecado y de ahora en adelante seas simplemente su hijo, amado, el predilecto. Gracias. El segundo texto está tomado del capítulo 8 del Evangelio de Juan. No lo voy a leer por abreviar, ustedes lo saben, es la mujer sorprendida en adulterio. Los fariseos encuentran una mujer sorprendida en adulterio, la llevan delante de Jesús y le ponen una trampa. La trampa es: hemos sorprendido a esta mujer en flagrante adulterio. La ley de Moisés dice que hay que apedrearla, es verdad, eso dice el Antiguo Testamento, hay que apedrearla. ¿Por qué? Porque es una pecadora. La ley de Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Lo que Jesús diga está mal dicho. Si Jesús dice apedréenla, entonces ¿dónde está la misericordia que usted ha anunciado? Donde Jesús diga no la apedreen, entonces usted se pasa por la faja a Moisés. ¿Usted está diciendo que Moisés se equivocó? Es una trampa perfecta, Jesús no tiene salida. Diga lo que diga, se van a pegar de lo que Jesús diga. Por eso al principio Jesús se hace el loco y empieza a escribir en el suelo. Algunos han dicho que lo que escribía en el suelo eran los pecados de todos los que estaban ahí. Pero a mí simplemente me gusta pensar que Jesús dijo, ¿y ahora qué hago? Entonces puso a pintar en el suelo. Cuando vieron que se estaba como haciendo el Jesús, sí, como que estaba poniendo cara de que no fue conmigo, le repiten la pregunta, ¿qué hubo pues? ¿Qué hacemos, parce? Entonces Jesús se levanta y dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ya sabemos lo que pasó, como todos somos pecadores, empezando por los más ancianos, se empezaron a retirar. ¿Por qué empezando por los más ancianos? Porque el que más ha vivido, más ha pecado. Así de simple. Esa es la lógica. El problema del texto no es ese. El problema del texto es el desenlace. Vayan de una vez al desenlace que está en la página número 4. Dice lo siguiente. Leo un poquito de la página 3. Se quedó Jesús solo con la mujer que seguía en medio. Incorporándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió, nadie, Señor. ¿Por qué? Porque ninguno tenía autoridad para tirar la primera piedra, porque todos eran pecadores. Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete en adelante y no peques más. Pregunta. Jesús dijo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Les pregunto, ¿Jesús está libre de pecado?
Respuesta, sí. Entonces, ¿por qué no tiró la primera piedra? No, pero es que fue la condición que él puso. Yo le hago ese reclamo. Un momentico, usted puso una norma. La norma es, el que no tenga pecado puede tirar la piedra. ¿Por qué no la tiras vos? Exacto. Eso es lo impresionante de este texto, que pudiendo tirar la piedra, no la tira. Yo tampoco te condena, él no se va, porque él no es pecador, él no se va. La mujer se debió haber quedado temblando porque está delante del santo. Y el santo puede tener la piedra en la mano con todo derecho, si Dios fuera justo. Pero Dios no es justo. ¡Paf! Se le cae la piedra al suelo. Dios es misericordioso. Yo tampoco te condeno. Vete en paz y en adelante no vuelvas a pecar. Y vamos a leer estos textos. No voy a explicar nada. Simplemente disfrútenlos. Están en la Biblia. Ahí ha seguido. Están en la Biblia. Son del segundo Isaías. Los vamos a leer ya muy pronto en Adviento, pero miren ese rostro tan hermoso del Dios que está acá. Miren los sentimientos de Dios. Mírenlos, por favor. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice el Señor. Hablen al corazón de Jerusalén y grítenle que se ha cumplido su servicio, que está pagado su pecado, pues ya ha recibido castigo por su maldad. Una voz grita en el desierto, preparen un camino para el Señor. Allanen en la estepa una calzada para nuestro Dios. Que los valles se levanten, que los montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se nivele, y se revelará la gloria de Dios. ¿Por qué andas hablando y diciendo, mi suerte está oculta al Señor, mi Dios ignora mi causa? ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Señor es un Dios eterno y creó los confines de la tierra. No se cansa, no se fatiga, es insondable su sabiduría. Él da fuerza al cansado, acrecienta el vigor del abatido. Aún los muchachos se cansan y se fatigan, los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, echan alas como las águilas, corren sin cansarse y marchan sin fatigarse. No temas, que yo estoy contigo, dice el Señor. No te angusties, que yo soy tu Dios. Te fortalezco y te auxilio y te sostengo con mi diestra victoriosa, porque yo, el Señor tu Dios, te agarro de la diestra y te digo, no temas, yo mismo te auxilio, no temas, gusanito de Jacob, oruguita de Israel. Yo mismo te auxilio, tu Redentor es el Santo de Israel. Alumbraré ríos en las cumbres peladas, en medio de las vaguadas manantiales. Transformaré el desierto en estanque y el yermo en fuentes de agua. Pondré en el desierto cedros y acacias, mirtos y olivos. Plantaré en la estepa cipreses junto con olmos y alerces, para que vean y conozcan, reflexionen y aprendan que la mano del Señor lo ha hecho, que el Santo de Israel lo ha creado. Esto dice el Señor, el que te creó, el que te formó. No temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo, la corriente no te anegará. Cuando pases por el fuego no te quemarás, la llama no te abrazará, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, y te quiero, y eres valioso para mí, y te amo. No tengas miedo, que contigo siempre estoy yo. Decía mi pueblo, me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado. ¿Puede una madre olvidarse de su criatura, dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo jamás me olvidaré de ti, dice el Señor. Mira, en mis manos te llevo tatuado, tú siempre estás delante de mí. Todas las veces que pensamos que Dios se olvida de uno,
¿Puede una mamá olvidarse del niño, hombre? Pues aunque una mamá se olvide del niño, tu papá te manda a decir: yo nunca me olvido de ti. Estás escrito en mi piel. ¿Cómo crees que me puedo olvidar de ti? ¿No notas que estás escrito a fuego en mi alma? Carajo, porque pensamos que Dios nos abandona. ¿De dónde hemos sacado esa idea, por Dios? Si todo el evangelio nos grita: aquí estoy, te amo, te amo, te amo, te amo, créeme que te amo. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena noticia, que pregona la victoria, que dice a Sión: ya reina tu Dios. Escucha, tus vigías gritan, cantan a coro, porque ven cara a cara al Señor que regresa a Sión. Rompan a cantar, ruinas de Jerusalén, porque el Señor consuela a su pueblo, consuela a su pueblo, consuela a su pueblo, rescata a Jerusalén. Porque nunca hemos leído esto, muchachos, porque nunca nos lo hemos acabado de creer, que Dios es alegría, Dios no es tristeza. Dios viene a consolarnos. No temas, no te avergüences más. Fíjense esa frase tan bonita: no te avergüences más, no te sonrojes, ya no te afrentarán, olvidarás el dolor de tu soltería, ya no recordarás el sufrimiento de tu viudez, porque el que te creó te toma por esposa. Su nombre es el Señor de los ejércitos. Tu Redentor es el Santo de Israel. Se llama Señor de toda la tierra. Como a mujer abandonada y abatida te vuelve a llamar el Señor. Como a esposa de juventud repudiada dice tu Dios: por un instante, fue solo un instante, te abandoné, pero con gran cariño te reuniré. En un arrebato de ira te escondí por un instante mi rostro, pero con misericordia eterna te quiero, dice el Señor tu Redentor. Me sucede como en tiempos de Noé. Juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra. Así juro no airarme contra ti, ni amenazarte. Aunque se retiren los montes y vacilen las colinas, no apartaré de ti mi misericordia, ni mi alianza de paz vacilará, dice el Señor que te ama. Oh afligida, zarandeada, desconsolada, mira, yo mismo te coloco piedras de azabache, te cimiento con zafiros, te pongo almenas de rubí y puertas de esmeralda, murallas de piedras preciosas. Tus hijos serán discípulos del Señor, tendrán gran paz tus hijos, tendrás firme asiento en la justicia, la opresión quedará lejos para siempre y ya nunca tendrás que temer, porque el terror ya no se te acercará. Y por último, el texto de la carta a los Romanos. Miren, me paso para el segundo párrafo. ¿Qué diremos? Estoy casi al final de la página 7. Si Dios está por nosotros, ¿quién está contra nosotros? A ver, parce, si Dios está de nuestra parte, ¿quién está contra nosotros? Nadie. El que no perdonó ni a su propio hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros. Para perdonarnos a nosotros, no perdonó a su hijo, lo dejó morir en una cruz. ¿Cómo no nos dará con él graciosamente todas las cosas? A ver, ¿quién va a acusar a los elegidos de Dios? Dios, el que justifica. ¿Y quién condenará? Cristo Jesús, el que murió, más aún resucitó, el que está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Entonces, ¿quién va a estar contra nosotros si todos están a favor?
¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿Los peligros? ¿La espada? Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores, gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna, nada puede separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien sea la gloria, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y para terminar, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muévenme el ver tu cuerpo tan herido, muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Han terminado estos días de retiro. Hemos vivido todo un itinerario. Ahora vamos a ir al banquete de la misericordia. Nuestro Padre que salió a nuestro encuentro y nos llenó de besos, nos cubrió con su amor, prepara ahora para nosotros un banquete. Nos vamos con una certeza. La primera noche todavía no lo entendíamos, pero hoy cuando vayamos bajando a nuestras casas, comprenderemos que lo que dijimos la primera noche era verdad. La misericordia del Señor llena la tierra.